Botones sin agujeros. Cuando Min-jun descubrió que había sido admitido en la universidad de su elección, lo invadió una sensación de alivio. Odiaba que sus padres le recordaran el dicho coreano: la vida empieza bien después de abrochar el primer botón, animándolo a aguantar un poco más. Pero con la carta de aceptación en sus manos, lo primero que pensó fue: ya había abrochado el primer botón correctamente. Según las personas mayores, la vida es tranquila una vez que ingresas a una buena universidad. No hay obstáculos que una buena universidad de élite no pueda ayudarte a superar. Pero Min-jun y sus amigos pronto se dieron cuenta de que una universidad prestigiosa no era garantía de un futuro estable. En toda la universidad, e incluso hasta ahora, la carrera de ratas seguía sin tregua. Con el fin de prepararse para la universidad de la vida, dejó la casa de sus padres y se mudó solo a Seúl. Incluso antes de su ceremonia de graduación, ya tenía un plan de 4 años para la universidad. Buen promedio, pasantías, certificaciones, trabajo voluntario e inglés. Sus amigos tenían planes similares. Si bien la velocidad y facilidad con que los estudiantes universitarios pueden lograr un currículum brillante dependía de la riqueza de sus padres, todavía había instituciones o situaciones que ni siquiera viniendo del dinero podrían tenerse por ciertas. Min-jun planificó cada semestre hasta el más mínimo detalle. Elaboró un cronograma que le recordaba su horario de vacaciones de verano en la escuela primaria. Lo siguió religiosamente. Estaba motivado y apasionado. Durante los 4 años de universidad, él y su familia fueron como un solo equipo. Trabajaron a la perfección para que él pudiera alcanzar las metas en lo concerniente a la matrícula, el alquiler y los gastos de manutención. Para Min-jun, la vida universitaria fue una serie de trabajos de medio tiempo donde cualquier tiempo libre se utilizaba para estudiar. Hacer malabares entre el trabajo y la carrera al mismo tiempo no era tarea fácil, pero lo veía como un rito de iniciación. Solo necesito ser constante y las cosas mejorarán, pensaba. Creía con firmeza en trabajar duro en la vida. Debido a que estaba permanentemente agotado, los raros días en los que podía dormir se sentía como los más felices. Pudo mantener una actitud positiva porque su trabajo arduo siempre era recompensado, lo que le daba convicción inquebrantable de que el trabajo duro siempre conduciría a los resultados que deseaba. Durante los 4 años mantuvo un promedio estable en la calificación máxima. Su currículum iba siendo cada vez mejor y tenía confianza en que estaba haciéndolo bien. Sin embargo, una vez graduado, no logró conseguir trabajo. ¿Tiene sentido que no podamos conseguir trabajo? ¿Tú, yo, qué nos hace falta?, preguntó Sung-chul mientras bebía un trago su vaso de soju en un bar cercano a la universidad. Sung-chul era su compañero de clase en la facultad. Se conocieron durante los días de orientación y habían permanecido juntos durante los 4 años de universidad. No se trata de que nos falte algo, ese no es el problema. El rostro de Min-jun se ensombreció mientras bebía también su soju. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta era la pregunta que Sung-chul le había hecho cientos de veces. La pregunta que también a él lo perseguía constantemente. Porque el agujero es muy pequeño, o tal vez ni siquiera hay un agujero para empezar, dijo Min-jun, mientras le servía otro trago a Sung-chul. ¿Qué agujero? ¿El agujero de quienes buscamos trabajo? No, el agujero del botón. En la preparatoria, mi mamá solía decir que si el primer botón se abrocha de manera correcta, el resto de los botones se alinearán a la perfección, y así la vida será navegable con viento en popa. El primer botón, me decía, es ingresar a una buena universidad. Me sentí muy aliviado cuando recibí mi carta de aceptación. Si continuaba a ese ritmo, parecía que podría abrocharme con facilidad el segundo, el tercero y el resto de los botones también. ¿Fui tonto al pensar eso? No, soy bueno estudiando, soy inteligente. Tendrás que admitir que tengo mejor cerebro que tú. Es más, trabajo muy duro. ¿Cómo se atreve la sociedad a darme la espalda? Min-jun repentinamente empujó su cuerpo hacia adelante, como si el alcohol estuviera comenzando a hacer sus efectos. Volvió a mirar hacia arriba. Trabajé muy duro para confeccionar los botones durante estos 4 años. No solo yo, también tú lo hiciste. Hice esos botones hermosos.
¿Mejor que tú? Nah, también tú ayudaste muchísimo. Así que gracias, Sun Chul. Dio un golpecito en los hombros de Sun Chul, quien, al parecer complacido, rió con suavidad. Yo, el de los botones más coloridos, te agradezco también a ti, dijo Sun Chul, arrastrando las palabras. La comisura de los labios de Min Yun se torció mientras miraba a su amigo con los ojos enrojecidos. Pero Sun Chul, ¿sí? Últimamente he comenzado a pensar que gastamos todas nuestras energías haciendo los botones, pero hay algo que olvidamos. ¿Qué? Sun Chul aguzó la mirada intentando permanecer despierto. En primer lugar, no había agujeros. Imagina una camisa con botones carísimos y hermosos de un lado, pero no hay agujeros. ¿Por qué? Porque nadie los cortó para nosotros. ¡Qué imagen tan ridícula! Una camisa abotonada, solo por el primer botón y el resto colgando sin sentido. En el estupor de su borrachera, Sun Chul miró hacia abajo. Había una hilera ordenada de botones en su camisa, pero ninguno estaba abrochado. Alarmado, se inclinó hacia adelante e intentó con torpeza abrocharse los botones, mientras sus ojos llorosos se esforzaban por enfocar. Cuando por fin empujó el último botón a través del agujero, pensó: ¿fue por eso que no pude conseguir trabajo? ¿Porque mi camisa estuvo abierta todo el tiempo? Ignorando a Sun Chul, Min Yun se quedó mirando al vaso que tenía en la mano, como si lo viera por primera vez. ¡Qué tontería! Podríamos haber usado una camisa sin botones, pero ahora estamos atorados en una camisa abotonada, solo por el primer botón, y una hilera de botones inútiles colgando. Esto no es una camisa, es un chiste. Esta camisa es un chiste y vestirla me convierte a mí en un chiste. ¿No es hilarante? ¿Trabajé tan duro solo para verme como un chiste? Mi vida es una tragicomedia. ¡Ey, no está tan mal! Sun Chul se jaló el cuello de la camisa intentando evitar la sensación de sofoco que producía el cuello rígido. ¿Qué no está tan mal? No todo fue trágico. Min Yun lo miró con ojos vacíos y le dio un golpecito en la frente con un dedo. Ah, sí, dime qué es lo bueno de todo esto. ¿Qué hay que no sea malo? Maldita sea, ¿cuál es tu problema? El poder del pensamiento positivo. Ah, pensamiento positivo, vida positiva, ¿de verdad? Conforme Min Yun hablaba más y era más incomprensible, Sun Chul se lanzó hacia adelante para cubrirle la boca. Manoteando para quitarse las manos de Sun Chul de encima, Min Yun levantó la voz. Trágicamente hilarante, nuestras vidas trágicamente cómicas, dijeron a la vez y estallaron en carcajadas. Min Yun sostenía un vaso vacío de soju y Sun Chul tenía la botella vacía en las manos, mientras soltaban carcajadas de que al menos había algo de lo que reírse en medio de tanta miseria. Aún con hipo de risa, Min Yun pidió otra botella de soju, mientras Sun Chul decía que estaba de humor para un rollo de huevo y un budai jigai. Al mirar la botella sin abrir, pensaron lo mismo. Desearía que alguien apareciera y me cortara los ojales de la camisa, solo para demostrar que no soy una broma y que también puedo abrochar el segundo y el tercer botón. Y mientras esté aquí, que les haga agujeros a las camisas de mis amigos también, que haga suficientes agujeros para todos, agujeros grandes en los que quepan incluso los botones más grandes. Los meses que siguieron a esa noche de borrachera, Min Yun y Sun Chul perdieron contacto. Min Yun no podía recordar cuánto dejaron de hablarse por completo, pero estaba seguro de que habían pasado al menos 2 años desde entonces. Tal vez Sun Chul ya había encontrado trabajo. Min Yun pensó que entendería si Sun Chul hubiera cortado la comunicación porque lamentaba ser el único en encontrar trabajo. Si Sun Chul había dejado de contactarlo porque no había encontrado trabajo, sería aún más comprensivo. Era lo mismo para él. Había cortado la comunicación con la mayoría de sus amigos de la universidad. No contestaba sus llamadas e ignoraba sus mensajes de texto. Si se los encontraba por casualidad en uno de esos grupos de estudio para quienes buscan empleo, sus interacciones eran breves. En ese momento, Min Yun estaba en 2 grupos de estudio que se enfocaban en prepararse para entrevistas de trabajo. No tenían problemas en aprobar la parte de la documentación ni las pruebas de aptitud y personalidad, pero siempre lo rechazaban en las entrevistas.
Se miraba al espejo muchas veces al día. Era por cómo se veía. Min Jun no era apuesto, pero tampoco era feo. En las calles era un tipo promedio. Tenía el tipo de rostro que probablemente existía en cualquier compañía. No se veía distinto a quienes lo entrevistaban. ¿Por eso lo rechazaban? ¿Porque parecía demasiado ordinario? Trabajó duro para las entrevistas simuladas, como si se tratara de las reales. Se aseguró de que su expresión irradiara confianza, con el toque justo de humanidad, mientras respondía a las preguntas de sus compañeros del grupo de estudio. Intentó mejorar su lenguaje corporal para parecer a alguien a quien se le ocurrían fácilmente mejores ideas y más innovadoras que el resto, pero sin ser demasiado experimental, adoptando una actitud que no era ni demasiado insistente ni dócil. Actuó como si la razón por la que no podía encontrar trabajo 2 años después de graduarse fuera porque las empresas no reconocían sus talentos y no había nada malo con él. Y sin embargo, fue golpeado de frente con otro rechazo. La compañía en la que había llegado hasta la ronda final de entrevistas le notificó el rechazo a través de un mensaje de texto. Lo leyó una vez y lo eliminó, de pie, muy derecho, mientras intentaba darle sentido a sus sentimientos. ¿Era decepción? ¿Enojo? ¿Vergüenza? ¿Quería morirse? No, sentía alivio. Antes de obtener los resultados, había tenido la sensación de que esta sería la última vez, su último intento. No fue una decisión consciente, pero, en algún punto, simplemente dejó de intentar. Hasta ahora se había presentado con diligencia cada vez que era llamado por parte de una prueba para aptitud o para alguna entrevista. Se había convertido en un hábito, ese sentido del deber de seguir intentándolo, junto con la ansiedad insoportable que ocurría cada una de las veces. Todo eso terminaba ahora. Había trabajado suficientemente duro, se sentía de verdad aliviado. Mamá, estoy bien, no te preocupes, puedo sobrevivir siendo tutor. Me tomaré un descanso antes de volver a intentarlo. Cuando hablaba con su mamá, Min Jun estaba sentado en el piso de su habitación rentada, con la espalda contra la pared. ¿De verdad estás bien? La voz de su mamá sonaba falsamente alegre y él intentaba igualar su propio tono. Sin embargo, era mentira. No tenía planes de ser tutor ni de seguir buscando trabajo. Odiaba la etiqueta de buscador de trabajo. Quería dejar de buscarlo o de prepararse para encontrarlo. Odiaba el sentimiento de andar en un camino que parecía no acabar nunca o de intentar empujar una pared que no cedía. Quería descansar. Desde el momento en que entró a secundaria hasta ahora, nunca se había sentido bien descansando. Una vez que se convirtió en alumno estrella, se esperaba que siguiera haciéndolo, siempre, y tenía que trabajar duro, con perseverancia. No odiaba trabajar duro, pero si todos los esfuerzos solo lo habían traído hasta aquí, pensaba que estaría mejor aflojando el paso. No quería arrepentirse de sus esfuerzos del pasado, pero pensaba que también terminaría arrepintiéndose si seguía viviendo así. Comprobó el saldo de su cuenta bancaria. Había suficiente para sobrevivir durante unos meses. Lo decidió en ese momento. Iba a descansar hasta que el saldo llegara a 0. Hasta entonces no haría nada. Muy bien, hagámoslo. ¿Ahora qué? ¿Qué hacer a continuación? A continuación, no había continuación. Al final del invierno, Min Jun comenzó su vida de desempleado para evitar cualquier tipo de molestia. Decidió revisar su teléfono solo antes de acostarse. Eso si siquiera lo recordaba. Antes de que se le olvidara, llamó al proveedor de telecomunicaciones y cambió su plan de telefonía móvil al más básico. No se veía haciendo más llamadas. Ahora que se había liberado de las cosas que se esperaba que hiciera, Min Jun reflexionó sobre cómo pasaría sus días. Esperaba poder adoptar una rutina de forma natural, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo sin un plan. También esperaba liberarse por completo de las alarmas matutinas, de las miradas críticas de la sociedad, de la decepción de sus padres, de la carrera de ratas, de la competencia, la comparación y del miedo al futuro. Todas las mañanas holgazaneaba en la cama y solo se levantaba para comer cuando el hambre era insoportable. Después de alimentarse, volvía a meterse bajo las sábanas, salvo por el ruido ocasional de la calle, tráfico, pasos y charlas, que se filtraba a través de la ventana. Estaba envuelto en silencio. La falta de sonidos hacía más grandes sus pensamientos hasta que también estos se desvanecieron.
Su estado de ánimo era como una montaña rusa, un momento deprimido, luego rebosante de optimismo. Empezó a hablar consigo mismo. Todo lo que he hecho. Min-jung empezaba hablando al techo y terminaba la oración en sus pensamientos. Ha sido con el único propósito de conseguir trabajo. Recordó aquel momento en el jardín de niños, cuando recibió la máxima puntuación en una prueba de dictado. En grandes letras rojas, su maestra escribió 100 en el papel y le dio unas palmaditas afectuosas en la espalda. Min-jung, muy bien hecho. Aunque sentía un poco de timidez, estaba lleno de orgullo. Aquel día corrió de vuelta a casa y cuando les mostró la prueba a sus padres, lo cargaron y le preguntaron qué quería como premio especial. ¿Fue ahí cuando comenzó todo?, preguntó Min-jung en voz alta, cuando sacaba 2 huevos del refrigerador. Todo lo que aprendió en la primaria, secundaria y preparatoria, todo lo que hizo en la universidad, todo lo que había conseguido una vez que decidió dejar de buscar trabajo, todo perdió relevancia. No puedo pensar así. Es decir, ser capaz de hablar inglés es importante. Me evita muchos dolores de cabeza cuando viajo. Espera, esa idea es estúpida. ¿Cuántas veces por año puedo permitirme viajar? Bueno, pero también puedo darles indicaciones a los extranjeros en la calle. Ajá, como sea. Digamos que es útil. ¿Y el resto de cosas? Ser bueno en los exámenes, saber hacer presentaciones de PowerPoint, mi trasero cada vez que ha pasado por todo el tiempo que pasé sentado, probar los límites de la fatiga en un ser humano, ¿todas esas cosas son inútiles? Pensó en sí mismo, en la persona que era y en la acumulación de sus logros. Claro, era el perdedor, al que rechazaban todo el tiempo, pero no se odiaba a sí mismo. En realidad, nunca se había considerado un perdedor. Alguien le dijo una vez que no bastaba con trabajar duro, había que ser excelente y sobresalir. Pero, ¿quién determina lo que es excelente? Pensó en sus botones, a aquellos por los que sacrificó sus horas de sueño, sus botones coloridos y cuidadosamente elaborados. Nunca dudó que fueran excelentes, pero esos botones fueron confeccionados con el único fin de buscar empleo, y eso le molestaba. No quería pensar que todo había sido una pérdida de tiempo. En algún lugar de mí, en mi corazón, debe haber un momento en el que disfrute lo que hice, ¿verdad? ¿O toda mi vida es un error? Pronto se instaló en una rutina de desempleado. Después de sus primeros días de estar acostado, aprendió que dormía poco por naturaleza. Dormir demasiado hacía que le doliera todo el cuerpo. Empezó a levantarse a las 8 sin alarma y ordenaba su habitación antes de prepararse un buen desayuno. Como se había dicho a sí mismo que no debía preocuparse por el dinero hasta que su saldo bancario llegara a 0, comía bien 3 veces al día. El desayuno solía consistir en tostadas con una guarnición de huevos fritos o a veces huevos revueltos. El almuerzo solía ser arroz con una variedad de verduras y para la cena comía lo que se le antojara ese día. A las 9:30 daba un paseo de 20 minutos hasta el estudio de yoga, pensando en ese tiempo como un tranquilo paseo matutino. Comenzó a practicar yoga para aliviar sus dolores corporales y descubrió que disfrutaba las clases. Al principio, el yoga le provocaba dolores en lugares que ni siquiera sabía que tenían músculos, pero ahora se sentía renovado y ligero después de las clases. Los momentos de paz después de clase, tumbado boca arriba sobre la estera de yoga, eran sus favoritos. Le sorprendió cómo tumbarse sobre una colchoneta parecía drenar la ansiedad de su mente y de su cuerpo. A veces se quedaba dormido cuando el instructor de yoga lo llamaba con suavidad. Por favor, ahora siéntense. Se despertaba con un escalofrío un poco aturdido, mientras caminaba de regreso a casa sintiéndose un poco más ligero. Pensaba que había hecho algo bueno por sí mismo. En esos momentos era feliz. Pero el momento breve de felicidad era siempre seguido de infelicidad. Estaba comiendo un sam de verduras en su habitación cuando un pensamiento se coló en su mente. ¿De verdad puedo vivir así? El sam era delicioso, pero el pensamiento le había dejado un amargo sabor de boca. Hizo otro sam. No había nada que una comida deliciosa no pudiera curar, y se lo metió completo en la boca. El momento de infelicidad fue tragado junto con la comida, dejando volver a su estado de equilibrio.
Min-jun solía pasar las tardes viendo películas y a veces programas de televisión que la gente recomendaba encarecidamente, como el mejor drama que habían visto en sus vidas. Por fin vio la exitosa serie de 2007 Behind the White Tower y lloró por la muerte de Jung-kook en el programa. Cuando vio Stranger, estaba constantemente nervioso. ¡Wow! Nuestro país está produciendo dramas de muy alta calidad en estos días, pensó, para encontrar el siguiente programa. Por lo general, buscaba sitios profesionales de reseñas de películas o dramas. 2 veces al mes visitaba el cine de arte. Sung-chul había estado muy satisfecho con el Min-jun de ahora. Sung-chul era fanático del cine. A menudo iba a las funciones de la noche, incluso en época de exámenes. Y con los ojos hundidos, luego miraba a Min-jun y lo molestaba por ver solo películas de acción. Cada vez que Sung-chul se ponía como un sabelotodo y decía, deberías ver las películas que te gustan, no seguir a ciegas a la multitud. Min-jun intentaba cerrarle la boca a Sung-chul literalmente, pero Sung-chul nunca se callaba. Cuando Min-jun veía una película porque era un éxito de taquilla, Sung-chul incluso recurría a ataques personales y se burlaba de él. Eso es solo para gente como tú. Una buena película puede convertirse en un gran éxito de taquilla, pero no todos los grandes éxitos de taquilla son buenas películas. ¿No lo entiendes? Una película se convierte en un éxito de 10 millones precisamente porque ya fue un éxito de 3 millones. Min-jun lo ignoraba, pero Sung-chul continuaba imperturbable. Lo que estoy diciendo es que millones de cineastas son esclavos del marketing. Una vez que una película cruza la marca de los 3 millones, la productora la utilizará para promocionar aún más la película, y así es como venderá 4 millones de entradas. Entonces, la compañía dirá algo como que esta película ha capturado a más de 4 millones de espectadores, y la gente dirá, oh, escuché que esa película ya ha atraído a más de 4 millones de espectadores, ¿la vemos también? Y así sube a 5 millones, 6, 7. Cállate. Min-jun intentó cortarle el hilo. Son solo mentiras. ¿Y por qué estás tan pedante? Bueno, es lo que estás intentando decir, ¿no? Que tener 3 millones de espectadores equivale a tener un pase directo para convertirse en una película de 10 millones. ¿Estás intentando decir que el objetivo de las productoras es de 3 millones de espectadores? Siempre que consiguen ese objetivo, ¿la película se convertirá en automático en un hit de 10 millones? Olvídalo, cerebro de chícharo. ¿Por qué tomas todo tan literal? Mi punto es que un hit de 10 millones no significa que una película es tan maravillosa que 10 millones de personas la aman. Entonces, en lugar de ver algo por la etiqueta, como amantes del cine, deberíamos elegir las películas que nos gusten. Si no la veo, ¿cómo voy a saber si me gusta o no me gusta?, preguntó Min-jun mientras se ocupaba de tomar notas. Viendo el nombre del director, el póster, la sinopsis, piénsalo, ¿de verdad crees que hay más de 10 millones de coreanos a los que les encantan esas películas de acción donde se enfrentan gángsters contra policías o los dramas? ¿De verdad todo el mundo es fanático de Marvel? La mayoría de la gente ve una película porque todos los demás la están viendo. Min-jun no entendía por qué Sung-chul se apasionaba tanto al hablar de películas, pero estaba seguro de que él era el único que sabía cómo apaciguar ese fuego. Hizo una pausa y levantó los ojos para ver a Sung-chul. Sung-chul, lo entiendo ahora, ¿verdad? Absolutamente. Me equivoqué. Gracias por decirme, es información muy útil. Entonces, Min-jun se levantaba y le daba un abrazo exagerado. Sung-chul, sin percatarse de la actitud teatral de su amigo, lo abrazaba de vuelta con firmeza. Yo también estoy agradecido, amigo. Gracias por entenderme. Sung-chul tenía razón en un aspecto. Min-jun no veía películas de acción porque le gustaran, solo las miraba porque no sabía lo que le gustaba, así que veía lo mismo que los demás, aunque nunca se arrepintió de haberlas visto. ¿Qué había que lamentar? Si las había disfrutado en ese momento, seguramente era suficiente. Ahora que tenía tiempo libre, poco a poco podía descubrir las películas que le gustaban. Quería decirle a Sung-chul que para saber lo que le gustaba, primero necesitaba la energía y el tiempo para comenzar a explorar,
Para comprender películas profundas y abstractas fuera de la oferta convencional, necesitaba la concentración que solo era posible si tenía tiempo. También debería preguntarle cómo se las arregló para ver tantas películas cuando estaba tan ocupado, pensó Min-jung. ¿Cómo podía Sun Chul mantenerse al día con su pasatiempo? Sentía curiosidad. Después de ver una película, Min-jung reflexionaba durante mucho tiempo. A veces pasaba un día entero pensando. Parecía muy extravagante pasar todo el día pensando en una película. Nunca había dedicado tanto tiempo a algo que no sirviera para un propósito concreto. Nunca había tenido el lujo de tomarse todo el tiempo que quisiera. En el proceso de determinar sus preferencias, tuvo la vaga certeza de que dedicar tiempo a una sola cosa era como mirar profundamente dentro de sí mismo.